Bienvenido a tu programa Moriat Podcast, un podcast que trata los problemas sociales y lo llevamos a la luz de la palabra de Dios para un enfoque cristiano donde buscamos solución a los problemas que están enfrentando la sociedad. Bienvenido a Moriat Podcast. Tenemos a nuestra amada y distinguida Dayana Álvarez. Saludo, muchas gracias Wally, ¿cómo estás? Muchas bendiciones para todos. Y estamos en este espacio conversando con el general Damián Arias. Bienvenido, general. Gracias, un placer estar nuevamente con ustedes, Dayana, Wally. Muchas gracias. General, nosotros vamos a conversar sobre lo ocurrido en el día de ayer del primer enfrentamiento que estuvieron la tropa de Kenia, comandado por Nor Gabot, que creo que así que se pronuncia. Y no vamos a decir las bandas, porque banda es cualquiera, sino las organizaciones criminales que hay en Haití. Gracias, eso era de esperarse, porque precisamente esa contingente internacional, que hasta ahora es de un solo país, llama la atención eso. No es una fuerza multinacional, ni pensarlo como la MINUSTA en 2004. Viene con la orden expresa contenida en la resolución 2699, que es del año pasado, mes de octubre por ahí, de la Organización de las Naciones Unidas. No es una misión de paz con arreglo a los capítulos 6 y 7, o la interpretación que se hace de 6.5, que no existe, que consiste en que el 7 permite el empleo de armamento letal para incursionar en el país intervenido. Esa es la técnica. Entonces, esa resolución 2699 que tiene el mandato y estatuye que encabeza Kenia, quien aportó desde un principio, ya tienen un año en eso, 1000 policías. Por eso policías no son policías todos, sino que le dan, cuando están bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas en una operación de paz, que no es el caso, lo vamos a explicar ahora, le dan la condición de cascos azules. Estos vinieron con casco blanco. Y le dan la condición de policía, pero son formados por marinos, ejército, fuerza aérea y policías kenianos, por supuesto, también, que van con un mandato específico. Están mezclados. Tiene, Dayana, una característica importante, ese mandato, es que abajo, en uno de los últimos considerando, dice que el envío de esta fuerza, que es una fuerza multinacional, no es una fuerza en misión de paz, sino una task force, es una fuerza de tarea creada ad hoc, específicamente en este caso con una duración de 1 año, para una tarea específica de cuál, trabajar y operar, llevan también asesores, junto con la policía haitiana, para enfrentar y neutralizar las bandas criminales, que hay como 125 organizaciones criminales en Haití que controlan más del 80% del territorio, porque Haití está en modo colapso. Entonces la policía, disculpe general, la policía haitiana ahora mismo está activa, ya contando con este apoyo. Sí, una de las medidas del nuevo primer ministro Gary Conille, que fue puesto a todas luces por la Clinton Foundation, por la Fundación Clinton, porque él fue asesor de Clinton. Él fue primer ministro en el gobierno de Michel Martelly, allá en Haití. Gary Conille es un hombre que es formado en Estados Unidos, habla inglés fluido, habla francés, habla creol, y es un hombre de Estado y de los organismos internacionales. Él es que está apoyando a la policía. Sí. De Haití. O sea, la medida de enviar los kenianos fue prácticamente paralela, simultánea, concomitante es la palabra, junto con la designación de Gary Conille como primer ministro en sustitución del abortivo Ariel Henry, porque Ariel Henry no lo eligió nadie, sino que como en Haití los 3 poderes políticos, los 3 poderes públicos están vencidos sus mandatos, ojo, porque una de las diatribas con el fallecido presidente Jovenel Moïse es que él decía que él fue electo con una constitución y le salía estar 2 años más. Bueno, el 7 de julio del 21, 7, 21, 3 veces 7, pues mataron
al presidente Jovenel Moïse y entramos en este caos. Tuvimos a Claude Joseph de primer ministro, después como canciller, que es un abierto y enemigo de la República Dominicana. Y se pronunció en una forma muy desconsiderada, no es muy poco diplomáticas, cuando la crisis del canal de la discordia, que no se sabe en qué paró, porque se creó mal, se construyó mal, tenía una gradiente, una pendiente muy mal, vinieron unas lluvias y acabaron con todo. Entonces, ahora, lo del aquí y ahora, y siempre hay que hacer sus antecedentes, yo trato de hacerlo lo más tolerable posible, que no sea intragable y que no me vayan a mirar mal. Entonces, lo de ahora es la risible medida del primer ministro Gary Conille de declarar por decreto el estado de emergencia. Pero ustedes saben que en Haití hay un presidente interino llamado Luc Leblanc, que no habla, y el presidente superior al primer ministro, porque el primer ministro a veces es elegido, otras veces donde hay una reina, como un rey, como en el caso del Reino Unido e Inglaterra, pues hay un primer ministro que es electivo y está en el 10 de la Downing Street, pero el rey o la reina siguen mandando. Entonces, también se da en España ese caso de una república monárquica. Bueno, entonces, la medida de declarar el estado de emergencia puede ser risible. ¿Y desde cuándo que no está en emergencia? Porque Haití está en emergencia desde que la crearon, desde que se declaró la independencia de Haití. Le cogió un poquito la hora, ¿eh? El 1 de enero de 1804. Desde ahí está en emergencia porque Haití nació, es nati problemas. ¿Por qué? Porque nació con el fantasma de la división, como la mayoría de las instituciones nacen divididas, hacen su vida institucional dividida y mueren muchas veces por las contradicciones internas. Entonces, ¿qué pasó? Que Dessalines, que dicen Dessalines, y Toussaint et Toussaint Louverture, Duvalier, Duvalier, y el señor que estaba en, ay Dios mío, que hablan de que invadió Boyer, Jean-Pierre Boyer. ¿Qué pasa? Proclaman la independencia, es la primera república negra de la historia, proclama la supresión de la esclavitud mucho antes que Estados Unidos, que lo hace en 1865, sí. Por eso lo matan a Abraham Lincoln. Pero los padres fundadores de Estados Unidos, George Washington, Madison y Adams, tenían esclavos en sus granjas, las tenían. Entonces, tan pronto se proclama la república en el norte, pues en el sur de una vez agarra y se declara un rey llamado Cristóbal, es decir, en 22.000 o 24.000 kilómetros cuadrados que tenía Haití en 1804, ¿verdad? Que no le favorece su toponimia, su topografía, su diseño, porque es como dos patas de muela. Para tú enamorarte, y tú vives aquí en el norte, enamorarte aquí abajo, en este cacho, de esa extraña configuración de Haití, tú tienes que atravesar prácticamente todo el país. Fíjate que Puerto Príncipe queda ahí en el medio de los dos dedos y queda a 50 kilómetros de Jimaní. Y tú te enamoras aquí, tú tienes que venir por un bote por ahí o dar la vuelta entera al país. Entonces proclaman la república al modelo, copiando el modelo de sus mismos ocupantes, de sus mismos colonizadores, los franceses, porque la Revolución Francesa tuvo un impacto importante en las ideas libertarias y eso influyó, por supuesto, en los mismos que eran colonizados. Entonces se liberan de Francia. Francia reconoce su independencia 25 años después de pagar 150.000, no me acuerdo qué moneda tuvieron que pagar porque el euro no existía. Y Estados Unidos, cuna de la libertad y la democracia, no reconoce a Haití sino 25 años después. Pero después ni Inglaterra, ni Francia, no, después que Francia la reconoció. Entonces Haití tiene una secuela de problemas terribles. Y ha estado en estado de emergencia siempre, entonces, porque siempre ha venido. Y ya estamos hablando de una crisis interna sostenida
una crisis permanente que tiene Haití, que ahora tiene un nuevo elemento que llegaron 200 más, 200 policías kenianos más, y estamos viendo el día a día de Haití, la violencia desatada, un gobierno sin poder, porque Llegaron el primero gobierno... 100, primero fueron 100. 400. Primero y después 400 y ahora 200. 200, o sea, 600 Exacto, hay en total. exacto. Están todos activos ahora mismo. Sí, entonces falta que llegue más gente. Se espera generar que lleguen de otros países. Sí, hay otros países, perdón, que han hecho la propuesta. Este empresa Martinica, San Martín, fíjense, son países de gente negra. Es un factor, no me digan racista, pero es la realidad. No, claro. Por ejemplo, si te llega una invitación a un baile, si el baile es en un club muy reconocido, de la capital o de Santiago, donde fuese, pues tú sabes más o menos el nivel de la gente que va a ir. Y si te tiene acceso a una lista de invitados, tú te das cuenta. Fíjese, en esa nueva fuerza de tarea en Haití, no hay ningún estado potencia, no hay ningún estado blanco. Pero se dice que Estados Unidos le está dando seguimiento después de la muerte de los misiles. Lo que pasa es que Estados Unidos es la policía del mundo. Theodore Roosevelt lo dijo en 1905, 7 por ahí, en Estados Unidos. Dice, la política exterior, la del Big Stick, la de la gran macana, primo de Franklin Delano Roosevelt, dijo, habla suavemente, pero lleva un gran garrote. Entonces, Estados Unidos se convirtió en la policía del mundo. Entonces, siendo los policías del mundo, a través de la ONU, pues ellos influyen en todas esas cosas. ¿Y habrá posibilidad de que Dominicana envíe también? Bueno, oye, el canciller dominicano que tenemos, que es un pro-haitiano, el presidente lo deja ahí, el presidente sabrá lo que persigue teniendo a Roberto Álvarez ahí. Dijo que deben participar en la MINUSTA, que llega a Haití el 1 de junio de 2004 y dura hasta el 17, y destruye Haití, acaba con Haití, destruye sus instituciones, comenzando con el ejército, y debilita fuertemente a la policía, que son instituciones troncales, fundamentales, que las necesitan todo sistema político, el que sea, tiene que tener una fuerza militar. Y los ejércitos son fundadores de las nacionalidades. El ejército que pagaba Pedro Santana es el que iba a pelear las 14 guerras de las campañas de independencia con Haití. Entonces, el gobierno haitiano no hay autoridad, no ha podido reconstruirse el sentido de la fuerza y el monopolio. Pero hay una cosa, para que sea tan explosivo y no nos durmamos nuestros supuestos laureles, agarraron como 3 o 4 cargamentos de armas. Al esposo de un senador con 22,000 proyectiles en un carro, en el baúl de un carro. Agarraron un sacerdote católico, salesiano, y agarraron un pastor bautista llevando armas. Si agarraron 3, indica que pasaron como 10 cargas. Y hace 2 meses, el presidente Gustavo Petro, que fue por corrupto en la alcaldía de Bogotá, lo condenaron a 20 años sin ocupar posición política. Sin embargo, se presentó y lo apoyaron los patronos, que sabe quiénes son, los jefes de él. Pues llegó ese ex guerrillero a presidente de Colombia, y él dijo ante los medios internacionales que se le habían desaparecido. Yo he ido a Colombia 3 veces, tengo reconocimiento de las Fuerzas Armadas de allá y he participado en actividades y ejercicios con ellos 3 veces. O sea que yo conozco un poquito de esa estructura y esa cosa. Y he dado conferencias allá cuando estaba ese lío de La Paz. En 23 de agosto del 16 di una conferencia en la escuela de cadetes de allá. Y él dijo, se nos desapareció 1 millón de armas y tenemos informes que están en Haití. ¿Qué estás diciendo? Que de manera ilegal, improcedente, porque nosotros tenemos relaciones diplomáticas plenas con Colombia históricamente. ¿Cómo usted va a decir que se las robaron, presidente, y que usted sabe dónde están? Exacto. Entonces, ya ustedes tienen que saber, aunque Haití de manera formal no constituye una amenaza militar, porque es lo que se llama la comparación de poder relativo de combate. ¿Y quizás será que estamos subestimando Haití? Bueno, el problema es que formalmente es menos, pero informalmente crearía un grave problema aquí. ¿Cuál es la posición ahora mismo? Según aprieten allá, van a coger para acá, ya están llegando. ¿Cuál es la...? Sí, esa iba a ser mi segunda pregunta. La posición de las bandas ahora mismo. Las bandas están gobernando
son gobiernos. Todavía, Los presidentes, aún después que ha llegado tanto. porque no hay forma. Cambiaron jefe de la policía, quitaron a Francis Helvé y pusieron a un general apellido Neurville. Frank Helvé yo lo conocí porque yo fui su asesor en Washington, en el Colegio Interamericano de Defensa, que nos mandaron 3 haitianos. Brillantes, excelentes estudiantes. Había un comisionado apellido Boucher, había un ministro consejero de la embajada haitiana en Washington, Lafortune, y Franz Helvé, que era un coronel de era mayor, algo así, ya es coronel, y lo quitó este primer ministro y puso un apellido Neurville, que tiene fama de ser apretado. Eso están diciendo, que no olvide que donde ella está. Dije que duro. Y están buscando los kenianos, ya hubo un primer intercambio de disparos, un primer tiroteo entre ellos. No tengo mayores detalles, si hubo víctimas, se les declararon. Entre los kenianos. Pero comenzaron. Ahora, lo que ellos comenzaron fue hacer lo que deben hacer. ¿Qué? Hacer una especie de propedéutico de formación, de introducción y formación al ambiente. Porque una cosa es lo que tú ves en los medios y otra en los periódicos desde Kenia, y otra cosa es la que tú ves en la realidad. El pueblo haitiano es penoso. El drama de los haitianos. Nosotros lo estamos viendo más porque están aquí metidos. Ya aquí tenemos como 3.5 a 4 millones de haitianos. Tenemos aquí. Sí, sí. También se dice, general, que Barbecue Jimmy Cherici no está participando, se le ha visto poca participación ya. Pasa que Jimmy Cherici cometió un error. Yo le aconsejé a él, yo no sé si vio el programa, en el que yo le dije hace un año y pico que él debe sanearse un poco, usar un poquito de desodorante, no aparecer esgrimiendo armas, quitarse la grasa y el sudor de la cara, ponerse una vestimenta occidental, un traje, una chaqueta, como estoy yo así. Y entonces hablar más pausado, para que así tenga la ayuda internacional, de la supuesta comunidad internacional, y él pueda ser presidente de Haití. Lo podría hacer, pero cometió el error de bruto, parece que no tiene. Pero hay rumores de que supuestamente... Pero él desafió las tropas kenianas. Entonces ya hay una orden de captura contra Barbecue, lo andan buscando. Pero hay rumores de que supuestamente él está planificando de que entregarse. Podría ser, porque cualquiera que se pone a hablar baba, no le voy a llamar al hombre aquel que verlo llegar. Pero él está dentro de Haití. Sí. La información, cuando viene está aquí en un hotel de estos, porque eso es normal. ¿Para dónde va a coger? ¿Se va a lanzar para el mar? Sin mucho dudar. Cogen para acá, porque tienen que venir aquí. Entonces, en cuanto a la participación que tú mencionabas, es diferente el Haití de 2004 a este Haití de 2024. Participaron dominicanos y hubo una fuerza de 17 naciones. En la minuta del 1 de junio de 2004 a septiembre del 17, que se fueron, que acabaron con Haití, hasta el cólera se los llevaron. Desaparecieron niños, hubo tráfico de órganos, violaciones sexuales, ni se diga, porque en Haití la violación sexual es lo más normal. Eso es normal, no pasa nada. Un país que no tiene ley. Es como, mira, le dio un empujón a mi hija que tiene 13 años, que ya la violó. Y eso es normal. A cualquier edad. Entonces la situación de Haití es caótica. La República Dominicana tiene que estar atento. Nosotros tenemos Haití mudado para acá. Los hospitales y las escuelas están llenos de haitianos ilegales. Y los embarazos, los partos, es alarmante. Se está dando un proceso de invasión pacífica del útero, pero una invasión tremenda que está fuera de control. Y tenemos ya documentos que son opuestos a la misma nacionalidad dominicana. ¿Cuáles? Está uno que se firmó en noviembre de 2019, antes de irse Danilo Medina del poder, que se llama Plan de Contingencia ante Flujos Masivos, para recibir no se puede llamar ilegales, flujos masivos, es que venga toda la familia, el que venga tiene que recibirlo en calidad de refugiado, bajo el paraguas y la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que es el estamento que depende de la ONU, que trabaja con los refugiados. Y está también que se firmó el año pasado por 22 intelectuales, 20 intelectuales, 7 de ellos rectores de universidades, 7, no voy a dar los nombres de sus universidades, que firmaron el Pacto de Nación. Pero el Pacto de Nación no es por Dominicana, un Pacto de Nación por Haití, en el que Dominicana tiene que cargar con Haití
en cuanto a permitir todo el que quiere estar aquí, alimentación, alojamiento, educación, salud, partos, hasta la comida los comedores económicos tienen que darse. Es el pacto de nación, que no es por la nación dominicana, sino contrario a la nación dominicana. Entonces, general, estamos en el momento de nuestra vida republicana más peligroso. Sí, Sí, adelante, Dayana. No, ¿qué piensa usted acerca de la seguridad de nosotros, los dominicanos, ya con esta invasión que estamos teniendo de ellos? Como mismo usted acaba de mencionar, que prácticamente todos los sectores tenemos como la obligación, ¿verdad?, de cargar con ellos. Ya Entonces, hay un acuerdo. La seguridad de nosotros, ¿dónde estaría quedando? Bueno, aquí en este país, cuando uno dice estas cosas, a veces interpretan que son cuestiones políticas. Es político, pero no es partidista, porque tenemos una desgracia en el mundo hispano, hispano, hay que ver, hispano. Vamos a dejarlo en hispano. Y es que una sola palabra, política, engloba todo. En el mundo anglosajón inglés hay dos palabras. Está police y politics. Police es las políticas que tiene una empresa para las devoluciones, ¿verdad? Es los mismos policías, las leyes, todas esas cosas. Entonces, politics es la vida de los partidos. De este lado de police está la Constitución de la República, las leyes orgánicas, adjetivas, lo que sea. Y politics es la vida de los partidos, la ley de partidos, organizaciones políticas, movimientos políticos, proselitismo político. Entonces, ¿es político el tema? Claro que es político. Pero estamos en el peor momento de nuestra vida republicana. Parece que nos quieren embobar para que se dé una fusión que está en trámite hace mucho. Y yo creo que ya estamos funcionando. Porque lo que decía, no hay correspondencia y similitud entre las fronteras históricas, étnicos, raciales, religiosas, civilizatorias y las fronteras políticas. Lo que quieren imponer es una frontera política, pero hay un vacío abismal, hay una diferencia abismal entre estas dos naciones, dije naciones, que han cohabitado en esta cohabitación insular, fruto de la decisión de dos potencias de ultramar, Francia y la corona española. Así es. General, por último, para nosotros culminar, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Cuando termine este proceso de la intervención en Haití, ¿se espera un Estado políticamente sano? Claro que no. Oiga, duele decirlo, que el Haití de 2024 está muchísimo peor, Dayana, que el Haití de 2004, 20 años. Claro que sí. Y usted busca el documento, entra a la página de la ONU y busca el documento de la MINUSTA, la misión de la ONU, estabilización y que yo quede de Haití. Los 5 objetivos están 20 años después en esta nueva resolución, no de una misión de paz, sino una fuerza de tarea que va a combatir. Eso es lo que es una invasión militar. Hay que estar claro en eso. En todos tú verificas personal, sí, equipos, sí, armamento y municiones, sí, comunicaciones, sí, una misión específica, sí, previsibilidad de enfrentamiento, sí, posibilidades de una escalada bélica, sí, escenarios de guerra, sí. Entonces es una invasión. Es una invasión. Sí. Que entonces, no es el nombre que le pongo. Siempre se espera que con el tiempo todo mejore, ¿verdad? Que todo esté mejor. En este caso, como hemos visto claramente, como 20 y usted años lo ha citado, perdidos. Lo bastante que ha empeorado, entonces no hay esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza de que haya alguna mejoría. Entonces, muchas gracias. No se pierdan su próximo podcast conversando con el General Arias. Todo este conocimiento que el General tiene y nos expresa. Pongan preguntas, lo que ustedes creen que pueden hacerle preguntas, General, y nosotros las estaremos respondiendo en el próximo programa. Así que suscríbase al canal y pongan sus comentarios y denle like. Bienvenido a Moriat Podcast. General, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir sus conocimientos. Muchas bendiciones para todos.